Gina, vamos a estar hablando de un tema que nos afecta a todas las mujeres, a todas, porque muchas veces solo en las mujeres recae la responsabilidad de administrar la casa, la responsabilidad de los cuidados de los seres queridos, de los menores, de los niños también. Y ya sabemos, Pitu, María Jesús, que las mujeres ganan un 20% menos que los hombres generalmente. Pero hay un estudio que además detectó que las mujeres con hijos ganan un 20,8% menos aún que las mujeres solteras y sin hijos, Pitu. Sí, muchas mujeres también sufrimos por eso y nos obliga muchas veces a aceptar condiciones malas de trabajo, a otras a emprender. Incluso muchas mujeres han tenido que ocultar que tienen hijos para poder recibir las mismas condiciones que ellas esperan de los hombres. Y para conversar de eso, obviamente, estamos con María Jesús García Huidobro, gerente de desarrollo de negocios de Trabajando.com. Vamos a estar conversando sobre estos temas, pero antes tenemos una nota preparada del Departamento de Prensa. Verónica Moscoso estuvo preparando esa nota, vamos a pasar a verla y a la vuelta conversamos con María Jesús. Antes de titularse de analista política, Florencia comenzó a buscar trabajo. Demoró 10 meses en conseguir uno, pasaba gran parte del día postulando. Al tiempo se dio cuenta que la gran traba para pasar a la siguiente etapa era su hija, que en ese entonces tenía menos de 2 años. Y cuando yo llegaba a la entrevista virtual y veían a mi hija, la entrevista duraba 10 minutos. Y nunca habían tales pruebas, porque me preguntaban cuántos años tenía ella, que eran menos de 2 años, y me decían, qué lindo, bueno, te vamos a llamar. Cualquier cosa te llamamos y nunca me llamaban. En cada entrevista la pregunta era siempre la misma. ¿Quién la vas a dejar si se enferma? ¿Y quién la cuida tu hija? ¿Y cuántos meses tiene? ¿Y va a un jardín? ¿O no va a un jardín? ¿Y con quién vives? Hasta que al final decidió omitir que tenía una hija. Cada vez que le tocaba una entrevista la dejaba durmiendo. Me empezó a parecer un sistema súper cruel. Estar escondiéndola para que ella no hiciera ruido, para que no se dieran cuenta que yo era madre y poder tener, que me dieran una oportunidad laboral. Una pregunta que jamás se le hace a un hombre cuando postula un trabajo. Es que todo este tipo de preguntas que se hacen dirigidas a un sexo en particular son preguntas discriminatorias que obstruyen el derecho al trabajo. Una mujer que haya sufrido esa discriminación en torno a ser madre o que quisiera ser madre el día de mañana y se le está condicionando su derecho al trabajo, es hacer una denuncia en la Inspección del Trabajo o en tribunales laborales. Un estudio de la Fundación EMA reveló que la maternidad perjudica salarialmente a las mujeres. No existe poder de negociación, aceptan sueldos más bajos y muchas deciden emprender para compatibilizar ambas tareas. El solo hecho de prever que puede tener hijos en el corto o mediano plazo es un desincentivo para la contratación. Hay estudios que dicen que cuando la mujer es mamá ya disminuye un 20% las probabilidades de emplearse. Su salario disminuye en un 30%. A eso hay que sumar las largas jornadas de trabajo. Yo trabajo en retail, los horarios son rotativos. Entonces muchas veces no te dan el chance de poder hacer mañanas para poder cuidar a tu hijo. Tienes que rotar y eso implica buscar a alguien y los sueldos no dan para cuidar a alguien. Hoy en día la gente que cuida está cobrando, no sé, 300.000 hacia arriba para cuidarte a un niño mensualmente y es casi lo que uno gana. Y cuando los niños se enferman, ahí hay otra complicación, porque cuando tienen más de 1 año no existe permiso para cuidarlos. Jacqueline no tiene red de apoyo, trabaja en Santiago y sus padres son de Puerto Montt. Un niño de 1 año y medio no se puede cuidar solo, necesita que un cuidador esté con él. Y ahí es donde muchas mamás han renunciado porque no los dejan. O sea, yo cuando la primera vez que se enfermó mi hijo tenía COVID, yo recé por tener COVID. Porque él se enfermó primero, porque mi empleador me dijo ese día, es que si no tiene COVID tiene que reintegrarse. Y yo no tenía esa opción. Que en el fondo estas mujeres van aumentando sus preocupaciones, sus niveles de ansiedad, a propósito de que experimentan que desde la sociedad no hay oportunidades. Al momento que se embaraza una mujer que se encuentra cesante, es muy difícil que ella encuentre trabajo durante su embarazo. Entonces, vamos viendo que eso aumenta los niveles, por supuesto, de estrés y va afectando también el embarazo en sí mismo. Lamentablemente en este país todavía la mayoría de los hombres no cuidan. Y eso es algo que tenemos que trabajar en corresponsabilidad. Y lo que estamos intentando hacer ahora es, a través de esta mesa, revisar precisamente nuestro código laboral, en particular el título 2 de protección a maternidad, paternidad y vida familiar, y ver cómo lo modernizamos. La tasa de recuperación de empleo post-pandemia para quienes son madres con hijos en edad preescolar ha sido la más lenta.
y todavía tenemos 110.000 empleos ahí que no se han cubierto con estas mujeres. Entonces seguimos con el problema. Cuando el hijo cumple 10 años se equipara a la cancha, pero en esa década esa madre perdió capacitación y quedó en desventaja frente a mujeres sin hijos. Además quedaron desprotegidas socialmente con lagunas en las cotizaciones. Seguir trabajando en la agenda de corresponsabilidad en el trabajo porque todavía no recuperamos todo el empleo femenino y eso es uno de los principales objetivos. Una solución sería fortalecer el cuidado de los niños en sala cunas y jardines infantiles o dar incentivos a las empresas que contraten a madres con niños en edad preescolar. Claro, una problemática que nos afecta a todas finalmente, porque cuando uno va en una entrevista de trabajo, a muchas les ha pasado que le preguntan, ¿tienes hijos? ¿Quién los cuida si se enferma? ¿O estás pensando en tener hijos a futuro? Y por eso queremos hacer esta conversación con todos ustedes, que nos manden también sus experiencias al hashtag Buenos Días TVN, porque es una realidad, María Jesús. Ahora, ¿qué es lo que más se repite en estas entrevistas de trabajo? Lo veíamos ahí en la nota Lavero, una niña que incluso decidió esconder que tenía una hija y dejarla durmiendo mientras iba a la entrevista por Zoom. Claro, efectivamente se asume que quienes son madres van a tener menos disponibilidad de tiempo, menos foco en el trabajo porque van a estar más preocupadas de sus hijos, si es que alguno de ellos, por ejemplo, tiene una enfermedad, hay que llevarlos al pediatra, la reunión del colegio, etcétera, porque recordemos que en general en nuestro país las labores de cuidados son casi exclusivas de las mujeres. Entonces, en el fondo, ese empleador dice, pucha, ella no va a estar al 100%. En cambio, una mujer que no tenga hijos o un hombre va a tener más dedicación. Eso es lo que se cree, pero en el fondo es un tema cultural. No necesariamente es así. Existe una brecha súper importante, lo estábamos hablando, entre las madres y las mujeres que no son madres. Pero tú también nos comentabas ahí, entre medio de la nota, que pasa, por ejemplo, yo, que estoy en plena edad fértil, 25 años, también en la entrevista de trabajo te hacen esa pregunta, ¿estás pensando en ser madre? Porque soy una potencial madre, soy una potencial persona a tener menos disponibilidad a mi trabajo. Esas preguntas también se dan harto y me imagino que también influyen a la hora de decidir cuál va a ser el sueldo de esta trabajadora, ¿no? Claro, efectivamente también nos encontramos con ese caso. Encontramos estas mujeres que pueden ser solteras o quizás tengan una pareja y que en la entrevista de trabajo la jefatura o la persona que está entrevistando les dice, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Ya, tengo 25 años, tengo 30 años, recordemos que también la maternidad se ha extendido en los últimos años. ¿Y tienes hijos? No. Y por mientras está pensando, pero quizás esta mujer va a querer tener hijos luego, quizás podría cambiar de planes. Incluso preguntan si estás en pareja. Claro, efectivamente, porque en el fondo, si ya estás casada o en pareja, hay un riesgo mayor porque probablemente quieres tener hijos. Entonces, en el fondo también la edad fértil se convierte en un factor de discriminación también, porque, por ejemplo, cuando uno dice, mira, esta mujer tiene, no sé, 45 años, no tiene hijos, perfecto. Cargo de jefatura. Exacto. Esta mujer va a estar dedicada 100% al trabajo. Pero esa persona también podría, en paralelo, ser una emprendedora, por ejemplo, y tener otro foco en su cabeza totalmente distinto. María Jesús, y ahí también, ¿qué empieza a pasar con una mujer que está buscando un cargo en específico, una profesional, por ejemplo, que quiere un puesto en específico por una determinada renta y ve que ya no se le están abriendo las puertas? Ahí es cuando empiezan, claro, y ahí empieza a pasar quizás que empiezan a bajar el nivel de pretensión laboral y ahí está esta diferencia, el 20,8% menor de sueldo. Mira, en general vamos a ver que las mujeres cuando ingresan al mercado laboral, que son muy jóvenes, van a tener menos diferencia en brecha salarial con hombres y probablemente también entre mujeres. A medida que las mujeres van creciendo en edad y van entrando a esta edad fértil, a ser madres, tener labores de cuidado, porque ojo, las mujeres también somos las que cuidamos personas enfermas, somos las que cuidamos adultos mayores, no solamente las que cuidamos niños. Empezamos a tener estas problemáticas. Entonces, en el fondo vamos a ver que algunas mujeres van a decir, voy a salir del mercado laboral un par de años para poder cuidar a mi hijo y vuelvo. Y esas lagunas también empiezan a jugar en contra porque se va perdiendo experiencia. La mujer que quizás siguió trabajando durante esos años va a poder crecer más fácilmente. También hay menos tiempo porque las labores
como no remuneradas que tiene una mujer son 2,5 horas diarias después de las labores remuneradas. Más que los hombres. Mucho más que los hombres. O sea, en el fondo las mujeres tenemos en promedio, se habla en Chile, 12 horas más de trabajo no remunerado a la semana. María Jesús, acá estamos hablando de un tema clave, discriminación por ser mamá. Me discriminan laboralmente por ser mamá, estoy ganando un 20,8% menos que una mujer que no tiene hijos. Vamos a seguir conversando con esto, queremos que nos manden sus mensajes. Buenos días TVN, vamos a hacer una conversación, queremos conocer su experiencia. Todo acá con María Jesús de Trabajando.com, con la Pitu, luego de este corte comercial. No se vayan. Ya volvemos con Buenos Días a Todos.